¿Cómo es tu relación con el ejercicio? La mía ha ido mejorando con los años, pero la realidad es que yo de niña era la típica niña que prefería estar por ahí con su guitarra o en la clase de danzas, pero no en la clase de educación física. Quédate porque a través del ejercicio y a través un poco de mi historia y un poco de cosas varias, te voy a explicar por qué es importante conectar con el propósito a través de las acciones significativas. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio diseñado para inspirarte y acompañarte en tu autoconocimiento y gestión emocional en el día a día. Si eres de las personitas que está por acá, ha visto varios de mis videos, pero todavía no me sigue, no olvides que para que cada vez podamos llegar a más personas con esta información de valor, es importante que te suscribas, actives las notificaciones y a los videos que te haya gustado les des un like. La semana pasada comenzamos una nueva serie por acá en YouTube llamada Conectando con el Propósito. Es una serie donde yo te estoy explicando un poco esas cosas que nos permiten mantenernos más conectados con la autenticidad y con el propósito de la vida. Si todavía no te has visto el primer capítulo de esa serie, te lo voy a dejar por acá, pero no te preocupes que no tienen que ir en un orden en específico. Así que dale clic al banner para que lo abras en otra pestaña, te terminas de ver este y luego te ves el otro. Como les explicaba en el capítulo anterior, Efrén Martínez explica que para vivir con propósito tenemos que estar conectados con nuestra autenticidad y él lo explica a través de un triángulo que tiene una punta de conexión, una punta de dirección y una punta de acción. Lo que explica Efrén es que básicamente mantenernos conectados con la vida hace que tengamos una dirección clara y al tener una dirección clara es mucho más fácil que ejecutemos las acciones que debemos ejecutar. También les contaba en el capítulo pasado que hay 4 cosas importantes que nos mantienen conectado con la autenticidad y por ende conectado con el propósito, y son los vínculos poderosos, las acciones significativas, la gratitud y el disfrute. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las acciones significativas. Ahora, ustedes dirán, pero Lina, ¿qué tiene que ver que me vayas a hablar del ejercicio con las acciones significativas? Bueno, pues vámonos al chisme. Yo siempre fui la niña de los colores. Yo no sé si ustedes han identificado cuando uno entra a una sala de ventas o a un centro comercial, este típico niño que está sentado en una mesita de su tamaño con unos colores y coloreando algún dibujo. Bueno, pues esa era yo. Yo nunca fui la típica niña hiperactiva que está por allá miqueando y que se rompe todas sus extremidades. No, yo era una niña más tranqui. De ahí el nombre del capítulo. Vamos a hablar de por qué pasé de artista a deportista. Ahora, entenderán, yo hoy en día no soy maratonista, no te hago Ironman, o sea, hago ejercicio tranqui. Pero había que ponerle un poco de sabor al capítulo, así que por eso el nombre que la verdad se me ocurrió, me encantó y seguramente a ti te conectó. El caso es que yo siempre fui una persona más inclinada hacia las acciones artísticas, cantar, bailar, pintar, cualquier cosa que implicara como obrar con las manos, pero fui una persona cero conectada al deporte. En el colegio jugué voleibol, pero así como tranqui, era una persona promedio, no era la mejor, tampoco la peor, y lo jugaba porque sentía que me entretenía, pero no porque yo dijera voy a ser la mejor voleibolista del mundo, no. Luego pasaron los años y en la universidad cero actividad física y luego llegó la pandemia. Yo sé, me salté como 300 años luz, pero la verdad no hay nada interesante que contar en ese intermedio. El caso es que llega la pandemia 2020, estábamos todos encerrados en la casa y dijimos con mi hermana, que también es una persona mucho más inclinada hacia lo fit, como, oiga, pongámonos a hacer ejercicio. Aparte, hagamos un paréntesis acá un poquito envidioso del tema. Aparte de que Dios bendice a mi hermana con muchas cosas, Dios la bendijo con ser flaca. La vieja es la típica vieja que se estresa y se adelgaza, mientras que uno es la persona que se estresa y le dan ganitas de comer heladitos y chocolate. No, pues así, ¿quién puede con la vida? El caso es que mi hermana siempre ha sido mucho más inclinada hacia hacer ejercicio, hacia ser más saludable. Entonces en la pandemia estábamos las dos encerradas en la casa, nos íbamos a enloquecer en nuestro metico cuadrado y dijimos, ¿sabes qué? Pongámonos a hacer ejercicio juntas. En ese momento de la vida también conocimos a Silvia Araujo, nos casamos con ella y desde ese momento no la hemos abandonado. Pero claro, yo que no era como la persona más deportista del mundo, al principio me costaba muchísimo, pero yo empecé a sentir como un gustico por la cosa, ¿saben? No empecé a sentir gusto porque a uno le duelan las piernas horribles después del día de hacer pierna, casi que uno no se puede ni bajar de la cama del dolor de pierna que tiene, pero le empecé a encontrar como el gustico a la cosa, sentí que mi digestión funcionaba mejor. Para mí siempre ha sido muy importante cuidar mi salud. Yo soy un poquito, bueno, o era un poquito hipocondríaca. La verdad, yo era como, estoy sintiendo un poquito de moquitos, necesito ir al médico. El médico sabe cómo solucionarme este problema. Entonces, como que empezar a sentir que el ejercicio tenía efectos en
mi cuerpo en términos de salud, para mí fue muy importante y me empecé a conectar con esa acción. Ahora tú dirás, Lina, pero estábamos hablando de las acciones significativas, ¿qué tiene que ver esta historia con una cosa o con la otra? Pues básicamente las acciones significativas son esas cosas que ejecutas en el día a día y que te permiten mantenerte más conectado a ti mismo. Ahora, las acciones significativas también nos permiten entender las cosas que son valiosas para nosotros. Pero claro, tú vas a decir, lo valioso es subjetivo, y la respuesta es, por supuesto que sí. Lo que para ti es valioso puede ser muy diferente a lo que para mí es valioso y viceversa. Así que cuando tú identificas cuáles son tus acciones significativas, básicamente estás identificando cuáles son esas cosas valiosas para ti que quieres implementar en tu día a día o en tu cotidianidad. Antes de explicarte cómo definir lo que es valioso para ti, quiero explicarte por qué es importante todo esto. Tu día a día está lleno de momentos que llamaremos sentido en la vida. Y la suma de esos sentidos en la vida es lo que te da sentido de la vida. Aquellos sentidos en la vida son esas acciones con las cuales tú te sientes conectado y sientes que son valiosas para ti. Y la suma de esas cosas es lo que por lo general uno llama el sentido de la vida. Claro, cuando uno pensaba antes en este concepto de sentido de la vida, uno pensaba en una meta final, algo como a lo que uno tenía que llegar. Pero una de las cosas más hermosas que a mí me ha regalado mi certificación de coaching es entender que cuando perdemos el sentido, lo que perdemos es la conexión con esas cosas que son valiosos para nosotros en el día a día y nos vamos perdiendo en esa cotidianidad y de un momento a otro nos apagamos. Si tu día a día está lleno de acciones valiosas para ti, seguramente te sentirás más conectado. Pero si tu día a día está lleno de acciones que realmente no son valiosas para ti, lento pero seguro te irás desconectando de la vida. Por eso es que yo les he contado mucho a través de Instagram, que si todavía no me sigues, recuerda que puedes encontrarme en Instagram y TikTok como somos.amani. Yo les he contado mucho en Instagram que yo tengo una rutina muy específica. Me levanto, medito, oro, hago ejercicio, desayuno, trabajo todo el día y luego en las noches, por ejemplo, veo películas o serie con mi novio o a veces leo. ¿Por qué tengo esa rutina como tan específica? Porque todas son acciones significativas para mí y son cosas importantes que yo quiero cultivar en mi día a día para sentirme conectada. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo definir que algo es valioso? Hay un filósofo alemán llamado Max Scheler que definió una escala de valores, porque nosotros por lo general entendemos como valor los valores que nos enseñaron en el colegio, que son los valores éticos, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, pero hay otro tipo de valores. Así que te voy a compartir la escala de abajo hacia arriba. La primera base de la pirámide son los valores sensibles. Son aquellas cosas que están asociadas al agrado o al placer. Como por ejemplo ese heladito que te comes después del almuerzo. ¿Te agrada? Por supuesto que sí. Luego vienen los valores vitales, que están asociados con la salud o con la vitalidad. Mover tu cuerpo, hacer ejercicio, tener acciones de autocuidado con tu salud, ese tipo de cosas. Luego vienen los valores estéticos, que están asociados con el orden, la armonía y la belleza. Como por ejemplo esas personitas que les encanta levantarse y ver que la loza no está sucia para empezar su día a día. Es un valor estético. O por ejemplo en mi caso, a mí me fascina ver el tibungo de la ropa sucia vacío, como que cuando ya lo veo a punto de colapsar, eso me colapsa un poquito. Es para mí un valor estético. Luego siguen los valores intelectuales. Son esos valores asociados a enseñar cosas a otras personas o aprender cosas nuevas para nosotros. Luego siguen los valores éticos, los que tú estás acostumbrado como respeto, responsabilidad, solidaridad. La vieja claramente no se aprendió más valores en el colegio, pero bueno. Y luego siguen los valores sagrados. Son aquellas cosas que te conectan con tu creencia o con la divinidad suprema, que para mí sería Dios. Entonces, para mí es valioso en términos vitales hacer ejercicio, en términos de conexión con lo sagrado, los espacios de meditación y oración, en términos sensibles, pues el heladito que me como con mi familia los domingos después del almuerzo, en términos éticos, por ejemplo, ser muy responsable con lo que yo les entrego acá y con la información de valor que traigo, súper verificada. En términos intelectuales, pues siempre venir a enseñarles cosas o aprender cosas para mí. En términos estéticos, por ejemplo, pues el tibungo que les decía de la ropa sucia. Y así es que uno va construyendo su pirámide de valores.
Si quieren, después de esta super serie, hacemos una serie de los valores para que de pronto tengan más ejemplos, de pronto tengan más información. Déjenme en los comentarios a ver si les gustaría tal vez una serie sobre los valores. Ahora, ¿cómo uno encuentra sus acciones significativas? Pues la respuesta simple es que encontrando todo aquello que para ti es valioso y aplicándolo en el día a día, empiezas a construir tus acciones significativas. Pero ahora vamos a irnos con la respuesta un poco más larga. Lo primero es identifica qué te da placer. Para los seres humanos, los valores sensibles son los que más fácil podemos identificar porque todos tenemos súper claro cuáles son esas cosas que nos agradan y nos dan placer, como el heladito después del almuerzo, el cafecito que nos tomamos después del almuerzo, o yo solamente pienso en postres, no sé por qué, o cosas placenteras como ir a hacernos las uñas y vernos las uñas súper bonitas. Ese tipo de cosas serían valores sensibles. Ahora, ¿qué es importante con respecto a los valores sensibles? Los valores sensibles son de corta duración, es decir, la satisfacción que te traen, claro, es inmediata, pero dura muy poco. Entonces, si nosotros quisiéramos sentirnos plenos todo el día a punta de valores sensibles, como decía Juan, mi profesor de la clase de coaching, nos tocaría andar comiendo helado las 24 horas del día. ¿Es factible? No. Y además atenta contra otro de nuestros valores importantes, que son los valores vitales y cuidar de nuestra salud. Entonces es importante no abusar tanto de los valores sensibles, pero son fáciles de identificar porque es lo que te da placer. Lo segundo, identifica qué cosas te generan rabia. Pueden ser grandes cosas en la vida, como las personas que son malas con los perritos y no los cuidan lo suficiente. O puede ser cosas simples como que el tibungo de la ropa esté desocupado. Pero a través de esas cosas que a ti te generan rabia o incomodidad, también puedes encontrar cuáles son esas acciones que para ti son valiosas y que te permitirían asegurar que eso que te da rabia no pase tan seguido. 3. Identifica por qué tipo de cosas te sientes atraída. Otra forma fácil de encontrar acciones significativas que pueden ser interesantes para ti son aquellas cosas por las que tú sientes cierto nivel de atracción. Por ejemplo, tú siempre has querido hacer lettering o pintar estos libros de mandalas, o por ejemplo siempre has querido estudiar un nuevo idioma. Ese tipo de cosas por las que uno siente como una leve atracción es porque esconden valor para nosotros. ¿Qué pasa con las cosas por las cuales sentimos atracción? Que nosotros hemos aprendido en la vida adulta a callarlas y simplemente decimos como yo no me voy a dedicar a hacer eso porque eso a mí no me agrega valor. Pero es que lo que tienes que entender es que hay muchas cosas en la vida que te generan valor para el alma y no para el trabajo, y no para adquirir una mejor posición, y no para poder tener temas interesantes en los cócteles a los que vas. Hay cosas que te agregan valor a ti como persona, como espíritu, como alma. Hace unos días hablaba con mi socio que me decía como que él se sentía muy desconectado del deporte después de haber dejado el waterpolo. Y yo le decía, ok, pero ¿por qué no has intentado hacer otra cosa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te atrae? Y él me decía, no, el boxeo. La realidad es que uno siempre va a tener excusas. Entonces cuando empecé a cuestionarlo, él me decía, no, pero es que el tiempo, no, es que no he encontrado el lugar. Y yo le decía, no te pongas excusas, hazlo, pruébalo, inténtalo. No sabes si esa atracción que estás sintiendo realmente por el boxeo es algo que pueda ser valioso para ti o no, y no lo vas a saber hasta que lo pruebes. Pero vamos a llegar allá en el punto 5. Lo cuarto es pregúntale a tus vínculos poderosos. Seguramente las personas que son valiosas para ti también te habrán visto conectado a actividades específicas. Así que puedes preguntarle a esas personas cuáles son esas actividades o situaciones o contextos en los que te han visto súper conectado con la vida. Seguramente esas personas que te aman saben cosas que para ti son importantes y de pronto tú ni siquiera las has descubierto. Quinto, prueba. Somos lo que hacemos y no lo que decimos que hacemos. Qué importante frase. Si tienes ganas de comprar un libro de lettering, hazlo. Si tienes ganas de pintar mandalas, hazlo. Si tienes ganas de probar un nuevo deporte, hazlo. O sea, a veces nos limitamos mucho a probar nuevas cosas como por este temor de, ay, ¿será que a mí eso sí me va a gustar? Fijo, yo voy a ir a gastarme la plata en eso. Les digo que yo he sido de esas personas que dicen, no, yo que me voy a ir a gastar la plata en eso. De hecho, tengo por acá un libro de lettering que empecé porque yo decía, ay, no, a mí eso me encanta. Y además fue una tarea de la psicóloga que decía como que lo intentara hacer en desorden, o sea, que no lo intentara hacer perfecto. Y yo, ay, no, a mí eso me encanta. Todavía tengo el libro como a medio completar. Pero la realidad es que lo probé, siento que no me conecto tanto y estuvo bien. También hace unos días hablaba con una amiga a la que yo le di este consejo y ella me decía, no, mira, yo he probado un montón de cosas y a mí como que nada me conecta. Pero ese día que nos vimos, ella me había llevado salsita mexicana, que por cierto le quedan deliciosas, y me dijo, oye, te traje salsita, no sé qué, y mientras pensábamos y hablábamos de las cosas que nos gustan, yo le decía, oye, pero no te has dado cuenta
que descubriste hace poco que te gusta como conectar y conectar con la comida y comprobar cosas nuevas y diferentes. Y ella hizo como clic y dijo, oye, sí, no lo había pensado. La realidad es que tenemos que atrevernos a probar y en ese proceso de probar es que vamos a ir encontrando cosas que nos gustan y otras cosas que de pronto no son tan valiosas para nosotros. Espero que estos consejos te sirvan y te permitan encontrar cuáles son tus acciones significativas en la vida. Al igual que como lo expresé para los vínculos poderosos, por favor no centres tu vida en una única acción significativa, porque si haces eso vas a ir prácticamente al fracaso. De hecho, en términos de los valores, también existe un concepto de valor piramidal o valores horizontales. Después, cuando hagamos, si ustedes quieren, si ustedes gustan, una serie de los valores, les cuento un poquito más de eso. Pero la realidad es que cuando uno centra su vida en una única cosa significativa, pues es mucho más fácil que uno pierda el sentido fácilmente. Así que la tarea para esta semana es que te atrevas a probar algo nuevo o te atrevas a preguntarle a las personas valiosas para ti cuáles son esas posibles acciones significativas, o te sientes un ratico a pensar qué te da placer, qué te da rabia, qué te atrae y intentes hacerlo. ¿Por qué no? Ir construyendo tu rutina del día a día con acciones significativas va a permitir que estés mucho más conectado a tu autenticidad y a tu propósito. El próximo martes tenemos un nuevo video sobre la tercera patica, que es la gratitud, así que espero que no te lo pierdas. Y recuerda que si llegaste hasta acá y este video te gustó un montón, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like para que sigamos llegando con esta información de valor a cada vez más personitas. Recuerda también que si quieres conocer las herramientas o la información adicional que entrego sobre cada uno de estos temas, entonces puedes ir a Instagram y TikTok y seguirme, me encuentras como somos.amani. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo martes.